Vamos entonces a continuar lo que estuvimos analizando sobre el origen de los y principios de la escuela clásica. Y esta primera escuela de economía moderna así llamada. Dentro de los pensadores que estuvimos analizando, vimos a Adam Smith, a Ricardo y a Stuart Mill. Vamos a puntualizar algunos elementos para cerrar esta temática de estos dos pensadores. Adam Smith habla sobre la mano invisible, que según este principio de la revolución industrial en Inglaterra, la economía capitalista empieza a generar una expansión. La búsqueda del beneficio individual mediante el libre mercado es lo que priorizaba Adam Smith. ¿Y de qué se trata esta mano invisible? Que según Adam Smith era una mano divina que movía toda esta consideración. Por ejemplo, tenemos un grupo de personas, un comercio A, pongamos un ejemplo. Tenemos un comercio A, donde se vende, qué sé yo, a $100 un determinado producto. Una serie de personas pueden adquirir ese producto y una serie de personas no. Una de esas personas se da cuenta que este producto también él lo puede realizar y genera un comercio B. Este comercio B baja el costo, baja la perspectiva. Digámoslo que lo vende a $50. El fabricante de productos mejora la calidad y amenora el precio, según Adam Smith. La gente que compraba en el comercio A necesariamente se va a dirigir hacia el comercio B. Y eso es lo que va generando un intercambio. Posteriormente, evidentemente, dentro de esta perspectiva se generará un comercio C que genere precios mucho más económicos y de ahí, bueno, ya determinaremos la calidad de la perspectiva. Y así sucesivamente. ¿Pero qué está tratando de decir Adam Smith? Que detrás de esta consideración no es solo que una persona se da cuenta, sino que hay una especie de mano invisible que, según este pensador, la búsqueda del beneficio individual está coordinada por esta mano invisible y conduce de manera natural al beneficio conjunto según Adam Smith. Y esto según Adam Smith. Ya veremos si realmente funcionó, si Adam Smith tal vez era de cierta forma algo ingenuo en su perspectiva o si realmente funciona. Es decir, que esta mano invisible que va guiando la consideración del comercio permite desde el individuo ir generando nuevas perspectivas, nuevos comercios para que se estabilice. ¿Y a quién beneficia? A todos. Entonces, esta mano invisible tiene la visión de que todos obtengamos un beneficio. Y dense cuenta, este es el comienzo del capitalismo, porque así funciona. Mientras más oferta exista, la demanda también va a incrementarse. Mientras más demanda exista, más oferta existe. Dentro de esta consideración, el pensador Adam Smith dice, no puede ser que el Estado regule, porque el momento que el Estado regula, el Estado puede decir, solo va a existir el comercio A y el comercio B. Por lo tanto, eliminamos el comercio C y no va a haber un beneficio para todos, porque la idea es que todos podamos tener la perspectiva y la idea de interrelacionarnos, de comerciar, de tener la posibilidad de dar nuestro criterio, nuestro punto de vista, nuestro producto. Y ese producto se va a poder generar solo si le damos al individuo la posibilidad de acceder a esta consideración. Y el beneficio individual será coordinado por esta mano invisible. Es una perspectiva de Adam Smith. Preguntas, dudas, inquietudes, no se olviden el centro, más allá de la consideración, pero es un elemento que ustedes tal vez puedan algún momento leer.
cuando vean cuestiones de economía, cuestiones de política, se hablará sobre la mano invisible. Y tiene este sentido, que hay algo más que controla todas estas consideraciones y va introduciendo la perspectiva de que se pueden ir generando estos cambios. El Estado no podrá introducirse porque si no va a coartar la libertad de los individuos. Eso como énfasis a lo que vimos. Y también en cuanto a lo que nos dice Stuart Mill. ¿Qué dice Stuart Mill? Stuart Mill plantea la perspectiva o la consideración de una línea. Se llama el utilitarismo. Nosotros puntualizamos en la clase anterior el tema de John Stuart Mill como esta madurez de la escuela clásica, donde se van generando una serie de acciones y de perspectivas de cambio que van a centrarse principalmente directamente en la consideración del individuo. La visión utilitarista de Stuart Mill otorga importancia al placer. Eso es el utilitarismo, lo que a mí me cause placer, pero no es un placer sin más, sino que es una versión de esta consideración del placer cualitativo. Los placeres espirituales presentan una calidad superior a los materiales, dice Stuart Mill. Por lo tanto, siempre va a estar la idea del individuo. El individuo debe determinar qué elementos son los que le causan placer y generan bienestar para todos. Por lo tanto, las determinaciones que nosotros obtengamos para poder generar este proceso económico deben estar guiados por esta perspectiva utilitarista. La intervención estatal no puede entonces directamente decidir por lo que se hace, porque directamente es el placer el fundamento. Y el Estado solo cumple funciones básicas. El Estado defiende y establece reglas, normas, para que los placeres individuales de cada persona no se salgan de control en estas consideraciones. Este placer cualitativo dependerá entonces de la consideración principal o guiado hacia el individuo en sus consideraciones principalmente espirituales, más allá de las necesidades en el sentido puramente material. ¿Sí? Preguntas, dudas, inquietudes. Queda más o menos la idea de lo que... ¿Sí? ¿Podríamos relacionar esto con el hedonismo o podría ser diferente o relacionarse con más vicios que otra cosa? Ya, aquí hay dos consideraciones. Hay varios pensadores que han centrado su visión en lo que es el utilitarismo o el hedonismo. Muchas de las filosofías clásicas, hablando también, creo yo, de ciertas consideraciones posteriores a los clásicos, estos filósofos hablaban que el punto central, que lo único que debemos hacer es centrarnos en el placer. Aquello que nos cause placer es lo que debe guiarnos y aquello que nos cause dolor, evitar. Algo vimos el año pasado. Pero yo no diría que es directamente hedonista el criterio del utilitarismo de Stuart Mill. ¿Por qué razón? Porque Stuart Mill diferencia. Hay otro pensador, se llama Bentham, que habla de un placer que está guiado solo a esta consideración de las cosas que me causan placer. El utilitarismo de Stuart Mill dice, aquello que me cause placer, pero que sea beneficioso tanto para mí como para la sociedad. De cierta forma está diciendo eso, porque está diciendo que es cualitativo. Y aquí pone un ejemplo en una perspectiva. Es preferible ser un hombre insatisfecho a ser un cerdo satisfecho. Dense cuenta de lo que está diciendo. No es el criterio de llegar al placer por el placer. Eso es hedonismo. Yo simplemente me guío por los placeres y no importa si es excesivo, no importa si hago daño al resto porque estoy cumpliendo mi placer. El utilitarismo de Stuart Mill dice, no es esa la consideración. Debe ser principalmente aquello que sea bueno para mí y para el resto. Hay una diferenciación aquí entre utilitarismo y hedonismo. ¿Sí?
Entonces ahí sí hay que puntualizar un poco porque puede salirse del criterio. Algunos han criticado, y tal vez Marx también sea un crítico de estas consideraciones utilitaristas, porque puedo decir yo, a ver, a mí me beneficia tener una empresa poderosa, una multinacional. Ya vamos a entrar en el tema del capitalismo. Esta multinacional, bajo este criterio, me beneficia a mí y supuestamente le beneficia al resto porque les doy trabajo. Pero ¿qué calidad de trabajo? ¿Y qué costo? ¿Qué ingreso tiene esa persona? ¿Solo para supervivencia o realmente le genera un ingreso? Entonces, ese es un poco de los problemas que puede tener el utilitarismo. ¿Alguien más tal vez alguna otra pregunta o no quedó claro la explicación? ¿Sí? Vamos a continuar entonces para entrar ya al culmen propio de esta consideración. ¿Sí me ayuda parando el video, profe, un ratito? Podemos pararle el video un rato para ver un video sobre el capitalismo. Tenemos un segundo, vamos considerando este tema. Vamos a ver la fase imperialista del capitalismo, por si acaso, hasta que podamos parar esta consideración. Fase imperialista del capitalismo. Ya no será ese capitalismo tan bonito como lo plantea Stuart Mill y la consideración del individuo. Qué maravilla que es el individuo, tiene todas sus ideas, es un ser maravilloso que puede dar perspectivas, sino que ya vamos a ver cómo se vuelve imperio. ¿Sí? Entonces, perdón, aquí, imperialista del capitalismo. Cómo el capitalismo se vuelve imperio, cómo esta perspectiva se vuelve un imperio. Veamos dentro de esta consideración, antes de continuar, dentro de estas perspectivas, preguntémonos, ¿qué empresa transnacional conocemos nosotros que podemos decir que fomenta esta perspectiva del capitalismo? ¿Qué empresa nosotros podemos decir esta empresa es propiamente dentro de esta perspectiva? ¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿No? ¿Alguna empresa? ¿Alguna transnacional? Entonces, lo que estábamos revisando. Ustedes han podido observar de forma rápida lo que se analiza sobre el capitalismo. El capitalismo es principalmente un sistema económico que se fundamenta en el capital, en el incremento de capital. ¿Pero a qué llamamos capital? ¿Alguien sabe qué es capital? ¿Qué podemos decir que es el capital? ¿A qué llamamos capital? Así rápidamente. ¿Qué se entiende, qué se comprende por capital? Les pregunto yo entonces. Ayúdeme, Steven Tapia. Un componente material de una producción, capital. Podría ser. Componente material. Bueno, algo tiene de la definición. ¿Qué me dice señor Yar? ¿Qué es capital? Señorita Crespo. ¿No? Calahorrano. Los recursos económicos. Ya, tiene que ver con lo material y los recursos económicos. ¿Qué más? ¿Alguien más? Señor Carrera. ¿No? ¿Sí? ¿Qué cosa, profe? ¿Qué es capital? Búsquenlo. ¿Tiene que ver algo con lo económico? Ya, pero busquémoslo en el internet, en el diccionario. ¿Qué es capital? Porque esta definición es fundamental para poder entender el capitalismo, porque a veces nosotros entendemos capital por dinero, y no es solo dinero el capital.
Es la determinación de dos elementos. ¿Alguien lo encontró? ¿Qué es capital? ¿Qué se entiende por capital? O sea, el significado Sí. dice que se denomina capital el elemento necesario para la producción de bienes de consumo y que consiste en maquinarias, inmuebles u otro tipo de instalaciones. Así los Gracias. llamados bienes de capital son aquellos bienes destinados a producción de bienes de consumo. Eso. Gracias, Dori. A ver, ha puesto un punto importante. Los bienes. Nosotros cuando hablamos de capital no hablamos de dinero. Es verdad que para poder generar una empresa se necesita dinero, pero lo principal son los bienes. Y hay algo que puntualiza Marx. Trabajo. El capital es la relación entre bienes y trabajo. Por lo tanto, el capital es lo que se tiene para comenzar a producir. Para comenzar a producir, digamos, voy a hacer camisetas. No solo necesito la materia prima, sino quién las haga, quién las borde, quién las cosa, qué sé yo. Y además necesitamos una cantidad de dinero, pero la cantidad de dinero está relacionado con los bienes que me permiten comenzar a producir. A eso llamamos capital y es a lo que va a criticar directamente Marx, a la relación que se tiene en el capitalismo, donde el capitalista le interesa solo incrementar el capital. Si nosotros vemos en una estructura piramidal, ¿cómo se veían las estructuras piramidales antes del capitalismo? Aquí estaba el rey, aquí estaban los súbditos y la iglesia, podemos poner aquí el rey, la iglesia y los súbditos. ¿Cómo estaría en el capitalismo? Aquí está el capital, los dueños del capital y todos los trabajadores están para abajo. Por lo tanto, ni siquiera prima la perspectiva de que una persona sea la que sobresalga, sino que sea el capital, esta relación de los bienes y el trabajo. Para Marx esto deshumaniza la perspectiva propia del trabajo, porque no se puede centrar propiamente en el capital, en el incremento del capital. Este incremento del capital, esta perspectiva como sistema económico, ha generado el imperialismo, que es la fase superior del modo de producción capitalista, es decir, el centrarnos netamente en el capital, que se ha dado principalmente en el siglo XX en los países poderosos y que tiene dos consideraciones, dos elementos puntuales, que son principalmente la capacidad de reproducirse. Nosotros podemos decir que esta capacidad de reproducirse que tiene el capitalismo es increíble. Se adapta a todos los medios, a todas las formas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, qué ha pasado en Estados Unidos cuando ha habido, y por poner un ejemplo de un país imperialista, capitalista, de una forma fuerte, cuando se ha dado críticas a los cambios climáticos, a todas estas perspectivas? Las empresas se apropian de esta visión y generan alguna visión, alguna perspectiva y se adapta a esta noción, a esta idea de lo que es propiamente el capitalismo. Y otro elemento importante es que el capitalismo quiere extender su dominio. Que nosotros hemos visto en los puntos más importantes de los países capitalistas. No les interesa solo su territorio, sino que quieren sacar beneficio de otros lugares. Aquí comienza la perspectiva y la visión de estos tratados de libre comercio, estas perspectivas donde supuestamente comerciamos de una forma equilibrada, pero no todos los países tienen la misma posibilidad, aun cuando es una idea bastante coherente. Esta doble tendencia que tiene el capitalismo tuvo gran relevancia en el surgimiento de la fase imperialista del capitalismo, a mediados de la segunda mitad del siglo XIX, donde inicia esta fase principalmente es a mediados del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX. La consideración principal o centrada en el predominio del libre comercio, dentro del cual existían ya incipientes monopolios. ¿Cuál es la perspectiva principal del imperialismo? El criterio del monopolio.
En la actualidad hay normas, reglas para el control del monopolio, pero las reglas son muy aparentes. Por eso decía, ¿qué empresa nosotros transnacional conocemos? Poniendo un ejemplo, la Coca-Cola. ¿Qué hace Coca-Cola frente a la consideración propia del monopolio? Supuestamente los monopolios no pueden existir. Entonces dice, nosotros nos especializamos en gaseosas y compramos todas las gaseosas que podemos, pero de cierta forma sigue siendo un monopolio. Monopolizan el criterio de un producto y dicen que no son monopolio porque solo tienen un producto. No es que están sacando nada más, no es que han comprado, qué sé yo, otro tipo de elementos que se relacionan fuera de las gaseosas. ¿Sí? Pero este criterio es muy fuerte en la parte imperialista, el monopolio. Dentro de estas consideraciones, uno de los críticos importantes es Karl Marx y otro crítico muy importante es Vladimir Ulyanov, más conocido como Lenin, que es un crítico directo a la perspectiva de la producción capitalista, de los medios de producción, basados o fundamentados en el capitalismo como imperio. La fase imperialista, a diferencia de la fase de libre comercio, la liberal, que ya vamos nosotros a ver en ciertas consideraciones, el libre comercio está detrás de esta consideración, pero los elementos principales del imperialismo es el monopolio como punto central, donde el libre comercio habla de una libre competencia. Mientras mayores empresas existan, como decía Smith, más posibilidades pueden existir de que haya beneficios para todos. En el monopolio y en esta fase que está ligado con el imperialismo, no existe esta visión. Y la perspectiva del libre comercio va a ser el libre comercio entre nosotros, entre los que tenemos la posibilidad. Hay un alto desarrollo de la producción y el capital. La formación de un capital financiero se da a partir de este imperialismo. Hay un incremento en el capital y se genera este capital financiero que es principalmente la fusión del capital bancario y el industrial. ¿Qué quiere decir? Banqueros y dueños de empresas son lo mismo, ¿sí? Ese es el capital financiero. La perspectiva o la fusión entre lo que es el capital bancario. Entonces, en esta época, ¿quiénes iban a poder tener empresas? Todo nace desde la perspectiva utilitarista, liberal de los ingleses, de los británicos, de pensar la forma en la cual se vaya incrementando la perspectiva y la posibilidad de tener estabilidad. Y el centro va a ser la competencia. Pero aquí no. Si hablamos de un capital bancario y la industria, no todos van a poder tener acceso, solo aquellos que tengan la posibilidad de tener relación, acceso con los bancos, porque los bancos van a ser fuertes. Y esta es una de las críticas principales. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿No? Entonces, dentro de esta consideración, lo que se prioriza es la consideración del capital como el centro, como el punto central. Y este monopolio quiere repartirse todas las consideraciones de lo que más le sea posible alrededor del mundo. La fase imperialista del capitalismo cobra relevancia con este sentido de los monopolios que concentran la producción de las ramas de la industria, lo cual les permite fijar los precios del mercado. ¿Por qué era importante el monopolio? Porque si yo tengo esta consideración de monopolio, puedo fijar el precio del mercado. Y esto ya se va convirtiendo en un inconveniente, porque recordemos lo que decía la escuela clásica. El individuo es el centro, el fundamento, el principio, por lo tanto, si el individuo es el comienzo, es el fundamento de todo, se va a determinar el precio del mercado, el precio de la producción, el precio de los elementos que se están vendiendo dentro del mercado, solo a través
de la competencia, de que se pueda dar la posibilidad de que la ganancia sea para todos. Aquí solo los monopolios determinan, entonces ellos tienen prioridad, ellos determinan si bajan, sube el costo, y esta es la parte más criticada de lo que es el capitalismo, el imperialismo. Dentro de estas consideraciones, podemos nosotros decir que el capital financiero, que no se olviden que es esta fusión, determina esta consideración del capitalismo imperialista. A diferencia del capitalismo anterior, el monopolio en el estadio imperialista ya no solamente se exportan mercancías, y esta es una de las críticas también importantes. El capitalismo imperialista ya no solo exporta mercancía, sino que exporta capital. Y dentro de estas consideraciones, este último proceso pasa a constituirse la tendencia principal del capitalismo. Ya no solo exportamos la mercancía, lo que obtenemos, lo que sacamos, lo que producimos, sino que vamos exportando capital. Una de esas consideraciones, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, son consideraciones de exportación de capital. De la perspectiva de todos estos plazos que América Latina ha tenido, que supuestamente hemos tenido la posibilidad de surgir gracias a estos capitales, en realidad es un modelo imperialista que monopoliza el capital y que intenta introducir esta perspectiva para tener control. La consideración, no se olviden, dos elementos: tener este control para poder expandirse y la forma en la que se introduce. El capitalismo se permea, es una perspectiva que puede estar dentro de cualquier criterio. Hasta ahora nosotros, si hablamos, por ejemplo, de un socialismo democrático, ese socialismo democrático en sus consideraciones económicas a veces es muy capitalista y está basado en la competencia, en el comercio y sobre todo en la adquisición de bienes. Pensemos nosotros entonces posteriormente, ¿realmente estamos dentro de un proceso de cambio o seguimos dentro de un criterio imperialista? Vamos nosotros entonces a sintetizar lo que hemos visto esta clase. Vamos a pensar y como finalización de esta clase, por favor, realizamos una síntesis tanto de la escuela clásica de economía, esta escuela de economía, escuela clásica, y una síntesis de lo que es el capitalismo imperialista. Aquí en el capitalismo imperialista, a favor o en contra, no es ese el punto, generamos una reflexión de la influencia en la actualidad. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Está claro? Podemos cerrar ahí el video con